Días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes 29 de enero, año 2024, lunes urológicos. Buenos días al doctor Pablo Mateo. Muy buenos días a todos nuestros radioyentes. Primero que todo, agradecer a Dios por este nuevo día. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por permitirnos llegar a todos ustedes cada lunes. Iniciamos en el día de hoy, también pueden vernos en televisión, canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles son las condiciones o enfermedades urológicas que pueden llevar a una persona a un fallo o a una insuficiencia renal? Dentro de estas condiciones están las infecciones de vías urinarias, están los cálculos de vías urinarias, problemas de función de la vejiga, estrechez de la uretra y crecimiento de la próstata, entre otros aspectos. Ante la duda, visite su urólogo. Quiero hacer un comentario antes de iniciar nuestro tema de hoy en relación a ese tip urológico de la semana. ¿Qué es un fallo renal o una insuficiencia renal? Bueno, pues un fallo renal es cuando los riñones dejan de funcionar y muchas veces pues se cree que solamente por una enfermedad renal propia, por un problema de diabetes, por un problema de hipertensión, pero todas estas condiciones o enfermedades que yo mencioné desde el punto de vista urológico, entre otras, pueden llevar a un fallo o a una insuficiencia renal. ¿Cuál es el problema del fallo renal? Que no duele. Eso se va produciendo de una manera muy sutil y el paciente no lo percibe. Normalmente nos damos cuenta muchas veces en una consulta de rutina que hace el paciente y cuando hacemos los análisis de función renal, entonces ahí nos damos cuenta de que el paciente está en esa condición. Otro comentario que quiero hacer, un llamado a la población con relación a lo que es el servicio del 911. O sea, esas llamadas que se están haciendo, que muchas veces no son emergencia, entonces afectan a una persona que tiene una emergencia. Que tiene una necesidad real. Una necesidad real. Entonces se están dando casos, lógicamente se le da el servicio, pero es tratando de llevar conciencia a la población de que si usted tiene un dolor en un brazo, si usted tiene un dolor de cabeza que tiene 2, 3 días con un dolor de cabeza, no es una emergencia como tal. Usted puede ir a la emergencia, pero no para usted llamar al 911. Entonces, se están dando muchos casos y eso pues trastorna el servicio real de una emergencia, de un infarto, de una herida, de ese tipo de cosas que sí. Entonces, lo que queremos llevar esa diferencia entre lo que es una emergencia y lo que no es una emergencia para hacer una llamada al 911. Pues vamos a iniciar en el día de hoy con nuestro tema, Roberto, como lo habíamos anunciado, con relación a lo que son las enfermedades. Perdona, Pablo, antes de pasar con el tema central que tienes, sabe que se estuvieron dando algunos casos con algunas ambulancias y esto llamó la atención de muchas personas que hacemos comunicación, de investigar sobre esto del origen de las ambulancias, cómo se inició su historia en sí. Y es maravilloso conocer un poco la historia de las ambulancias. Además de esto, que hay diferentes tipos de ambulancias, porque a veces la gente hasta se molesta por la cantidad de preguntas que hacen, pero ese es el protocolo para saber de hecho qué tipo de ambulancia se le va a enviar y con qué tipo de personal. Porque al existir diferentes tipos de ambulancia, también hay diferentes tipos de personal para el tipo de asistencia que usted necesita. Porque a veces cualquier ciudadano se molesta. ¿Y por qué tantas preguntas? Bueno, sí es que hay diferentes tipos de ambulancias para diferentes tipos de servicio. Y otra cosa, Roberto, añadiendo algo de lo que tú dices, yo creo que digo creo porque no tengo el dato preciso, pero de los pocos países del mundo que tiene un servicio gratis de ambulancia es este país. O sea, tú llamas a un 911 en Estados Unidos y te llega un recibo de $500, $800. O sea,
es un servicio gratis a la ciudadanía. Sí. Entonces, vamos a cuidar este servicio haciendo un llamado cuando realmente lo necesitemos. Así es. Sí. Adelante. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema de hoy y con nuestros radio oyentes para que pues estén pendientes y sus preguntas pues la hagan en el momento en que abramos el teléfono. Y vamos a hablar hoy de lo que son las enfermedades del pene. Las enfermedades del pene principalmente son muchas, pero las principales son, por ejemplo, la fimosis, que es la dificultad de retraer el prepucio o de pelarlo o de alarlo hacia atrás, que puede ser en niños, adolescentes, en adultos. Tenemos la balanitis. La balanitis es cuando se inflama, que muchas veces el paciente usa medicamentos, se automedica con crema y no responde. Y la tercera enfermedad más frecuente es la disfunción eréctil o la impotencia, como se llama de manera, vamos a decir, a nivel de la población. Y en cuarto lugar está la enfermedad de Peyronie. La penúltima. Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Es uno de los problemas que mayormente... Pero eso es netamente del pene, porque a veces he escuchado decir de usted mismo que puede ser un asunto quizás... consecuencia, claro, de otra... Sí, claro. Pero es bueno decir que las enfermedades se clasifican, estas condiciones, dependiendo, por ejemplo, de si afectan el mecanismo de función del pene, de si afectan el correcto funcionamiento, pero también tenemos que mencionar otras condiciones, como son las enfermedades malignas. Aquí tenemos el cáncer de pene, que es una enfermedad la incidencia en nuestro país es altísima comparada con otros países. Eso. Sin embargo, en otros países es muy raro esta condición, pero aquí es muy alta la condición del cáncer de pene. Y una de las causas principales es el papiloma del virus humano, pero también sumado esto a una condición de higiene, de cuidado del paciente, pacientes, por ejemplo, que hemos visto con 60 años, con 70 años, que llegan a la consulta que nunca han podido retraer el pene y han pasado toda su vida con esta condición. Y esta es una condición sine qua non, vamos a decirlo así, para desarrollar un cáncer de pene. Y la otra condición que debo mencionar son las curvaturas, que es algo que está afectando con mucha frecuencia a los hombres. La curvatura, cuando el pene se curva, que muchas veces el paciente no puede pues tener una actividad normal. La curvatura puede ser congénita. Congénita quiere decir que el paciente nace con esta condición, pero también puede ser adquirida, generalmente por lo que mencioné, que es la cuarta, una de las enfermedades más frecuentes, que es la enfermedad del Peyronie. Y esto pues puede producir curvatura en el miembro y también dificultad, puede producir dolor y este tipo de cosas. Pero estas son las enfermedades en términos generales que pueden afectar el miembro. Así que vamos a ver la gente o nuestros radioyentes en el momento en que... Algunas de esas enfermedades son... No tienen síntomas, son asintomáticas o pueden darse el caso de... Bueno, todas estas enfermedades tienen alguna condición de síntomas o signos. Lo que pasa es que el paciente se acostumbra y entiende que es normal, no hay una información detallada, no hay muchas veces, por ejemplo, un examen físico. Y no sé si te acuerdas que hace unos meses que se discutió mucho con relación al tacto rectal. Sí. Pero, por ejemplo, si tú no examinas a un paciente, tú no puedes saber qué tiene el paciente. Entonces, dentro del examen urológico está el examen físico. ¿Qué es un examen físico? Ver, inspeccionar. Te habla siempre de la semiología. La semiología, exacto. tú vas a salir urólogo de aquí, Roberto. Médico urólogo. Entonces, la semiología médica, que es una materia que bueno, en mi época se dio, yo me imagino que se sigue dando, está en la parte del examen físico. Cuando hacemos el examen físico, que observamos los genitales del paciente, yo particularmente le examino los testículos, la región inguinal, y le digo al paciente que se retraiga el pene. ¿Por qué hago esto de manera rutinaria? Porque he diagnosticado pacientes con cáncer de pene que no saben que tienen cáncer. ¿Cómo? Pero tampoco lo dicen, porque el paciente va a examinarse la próstata. Y muchos pacientes incluso ni saben o no tienen la información de que el urólogo debe examinarle el pene al paciente. Por ejemplo, el último cáncer que yo diagnostiqué hace unos 4 o 6 meses, de un paciente que tenía una úlcera en el pene, y cuando yo le vi la lesión le pregunté que qué tiempo tenía con esa lesión. No, un tiempo, me dice. ¿Sabes cómo somos nosotros? Que es un asunto cultural, un tiempo. Y yo, ¿qué es un tiempo?
6 o 7 meses. Digo, 6 o 7 meses, sí. ¿Y usted visitó al médico? No, yo fui a la farmacia y un amigo me recetó tal cosa. Y resulta que, por suerte, digo por suerte, que andaba acompañado, porque muchas veces cuando le damos información al paciente de que debe tomar una acción en relación a lo que tiene, lo que hace es que no vuelve a la consulta. Sí. Y va a otro médico. Pero como andaba acompañado, yo le dije, esa es una lesión altamente sospechosa de que pueda ser maligna. Lo ideal es extirparla y mandarla a estudiar. Efectivamente, en el proceso, lógicamente, se preparó el paciente, un cáncer de pene en etapa inicial. Gracias a Dios fue curado, pero si yo no examino a ese paciente, lo más probable es que ese paciente iba a llegar a la consulta ya con un cáncer avanzado, pero pasó por la mano de un urólogo y no le examinó los genitales. Y muchas veces el paciente no se expresa, el paciente no dice, el médico tiene que sacarle la información en el historial clínico y preguntarle todo ese tipo de cosas. Pero fíjese qué interesante es este tema de la salud masculina, doctor, y fíjese que todavía algunos, aunque ya al pasar del tiempo muestran poca resistencia al chequeo de la próstata, por ejemplo. Así es. Pero ahora entra y los urólogos responsables también le dicen, vamos a ver esta parte, vamos a entrar a la semiología en esa parte del pene, porque a veces los mismos hombres, por un asunto de tabú, ponen resistencia de no ceder a que el médico haga su trabajo. Fíjese cómo usted plantea esto. Ya este paciente tenía 6 meses y ni siquiera sabía lo que era. No, y de hecho, por ejemplo, hemos tenido pacientes que no tienen ninguna lesión, simplemente uno ve ese tejido blanquecino que ha perdido como la vida, vamos a decirlo así, porque ya... Y en una circuncisión normal hemos diagnosticado cáncer de pene. Por el cambio de tejido, por ese hombre que pasa, como dije anteriormente, 40, 50 años con una dificultad para retraer el pene hacia atrás, ese tejido va perdiendo vida, se va degenerando y puede terminar en un cáncer de pene. Entonces hemos realizado circuncisión, lógicamente un tejido que queremos investigarlo, pero sin sospechar de cáncer, y ha tenido cáncer de pene que normalmente, gracias a Dios, han sido curados con la circuncisión, porque se extirpa todo el tejido y entonces el cáncer queda curado en ese momento. Ese asunto del tabú, doctor, hay una generación que le llaman la generación del silencio, donde los muchachos no podían hablar, pero también estaba el tema de que si el muchacho se ponía la mano ahí, le decían a sus padres, eso es malo, eso no se toca, y te decían cosas que te asustaban. Eso tiene que ver con esta parte de que algunos hombres como que ellos mismos se miran, por así decirlo. Yo pienso que sí, y de hecho qué bueno que tú tocas ese tema, porque ahí entraríamos en lo que es la educación sexual del individuo. Pienso que hay mucha deficiencia en esa parte, como dije hace unas semanas atrás. Hay un problema de analfabetismo sexual. Sí. Es un término que a lo mejor, bueno, no sé, pero una combinación de lo que es la falta de conocimiento de esa parte como individuo, como tal, que muchas veces pues es lo que permite que lleguen esas enfermedades y que puedan pues avanzar a un grado donde ya no podamos tener un control total de la enfermedad. Entonces es importante enseñarle al adolescente, al niño, cómo manejar esa parte, no solamente desde el punto de vista de observación, si hay algún cambio, sino también el aseo, que es importante. Por eso mencioné anteriormente que una de las causas, aparte de las enfermedades de transmisión sexual, que también inciden en el cáncer, es la falta de higiene. Y yo he recibido, por ejemplo, aunque hice urología pediátrica, no la ejerzo ya, porque ya hay urólogos que se dedican específicamente a la urología pediátrica y yo se los refiero a ellos. Muy bien. Pero he recibido incluso adolescentes que nunca han retraído el pene. Y entonces ni el papá ni la mamá, aunque son muchas veces niños huérfanos con padres vivos, pero no tienen la orientación de una persona que diga tiene que hacerlo de esta manera. Entonces esa parte es importante, que tomemos en cuenta los padres, los genitales, el niño, el adolescente debe conocerlo, cómo asearlo para evitar este tipo, muchas enfermedades estas que se puede, bueno, de hecho, el único cáncer que se puede evitar es ese, el cáncer de pene. Ajá. Claro. ¿Y de qué manera? O como dije anteriormente, con ver si el niño puede retraer bien el prepucio, el aseo,
y disminuir la enfermedad de transmisión sexual con seguridad. Entonces, esto hace que ese cáncer pueda evitarse. Muy bien. Bueno, pues vámonos a una pausa. Regreso, tomaremos la participación también de nuestros oyentes en este lunes urológicos a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina.